fórmula general de la recta. ¿Sí? A por algo más B. Okay. Ahora fíjense ustedes lo siguiente. Ya cuando uno tiene una recta con etiqueta, ¿sí? Okay. Hay una fórmula relativamente sencilla para evaluar esta recta. Fíjense, por ejemplo, si esto y igual a x más b, usted coloca x vale 0, sustituye x por 0, sería y igual a por 0 más b. ¿Y eso le queda cuánto? A por 0 más b. ¿Cuánto queda? 0 más b. 0 más b. ¿Y eso sería? 0. Ah, no. B. Ok. ¿Y qué pasa si x ahora vale menos b entre a? ¿Cuánto vale y? Si x vale menos b entre a. Bueno, sustituimos. A menos a entre Queda a por menos b entre a más b. Este simplifica este y queda menos b más b y esto da cuánto? 0. Ok. Entonces si uno ve esto desde el punto de vista del par ordenado, este sería el par ordenado 0, b y este sería el par ordenado a. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si ustedes ya aplican esto, ¿cómo quedaría? Si x vale 0, que es este punto, ¿cuánto vale b? Pongamos que este vale b. B puede ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? Y si x vale menos b entre a, ¿cuánto vale y? Entonces depende, uno puede decir, si B es positivo, estamos hablando que menos b entre a quedaría aquí, ¿cierto? Y si B es negativo, estamos hablando que b entre a queda aquí. Y por dos puntos, ¿cuánto pasa? Una única recta. ¿De acuerdo? O sea que uno tiene una manera relativamente sencilla de graficar una recta, simplemente eligiendo dos puntos. ¿Ok? Esa es la manera más sencilla. Supongamos que usted tiene un medio de x más 1. ¿Cuántos puntos tengo ahí que puedo generar? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Ustedes colocan. ¿Y si x vale cuánto? Quedaría menos 1 entre un medio. ¿Sí o no? ¿Cuánto le da esto? ¿Cuánto le da esta expresión? Quedaría menos 1 entre 1. Esto quedaría menos 1 entre 1 entre un medio, ¿cierto? ¿Y cuánto da esto? 2. 2. ¿De acuerdo? Ah, no, más 1. 3. ¿Cuánto da esto? Más 1, 3. Ah, bueno. Ah, ok, ya. No había 5. Entonces, ¿cuánto queda aquí? ¿Cuánto vale el valor de x aquí? Para que y vale 0. Sería menos 2, ¿cierto? Sí, menos 2. Entonces queda 1 medio por menos 2. Más 1. ¿Y cuánto da? Menos 1. Menos 1 más 1. Entonces el primer punto, ¿cómo queda aquí? 0, 1. ¿Y ese punto cuál es? 0. Supongamos que este es 1. Y este es 1, esta distancia. ¿Y la otra cuál sería? 1 medio, 0. 1 medio. ¿Pero cuánto tendría que valer este punto? ¿Cómo lo llamo? Menos 2,0. ¿No te quedaría menos 2? Si esto es 1, menos 1, menos 2. Sí. Coma 0 sería ese punto, ¿cierto? Entonces tiene que pasar por este punto y por este punto. ¿De acuerdo? Esa sería la recta y igual a 1 medio de x más 1, o también lo puedes representar 1 medio de a más 1. ¿Sí? Son dos representaciones, pero valen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, la moraleja es que esto viene de los elementos de Euclides. Euclides dice, si usted tiene dos puntos, por dos puntos pasa, ¿cuántas rectas? Una sola. ¿Cuántas rectas pasa por dos puntos? Una. Y la recta es única. Ahora, si usted tiene dos puntos, siempre hay una única recta que pasa por dos.
Y si tiene un punto, ¿cuántas rectas pasan por él? Muchas. Infinitas. ¿Sí? Puede tener esta, puede tener esta, puede tener esta, y puede tener esta, y así sucesivamente. ¿No me acuerdo? Cierto. Entonces, fíjense, el capítulo 6 lo que indica es eso, son las reglas. Ahora, vean ustedes los elementos. Hay una forma que indica el libro, que a mí me parece interesante, de cómo uno puede graficar. Ese, por ejemplo, vamos a graficar y igual a L, que sería equivalente a nosotros decir algo. ¿Sí? Y igual a X igual a algo. Si damos dos puntos, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y vale 0. Y si Y vale 0, ¿cuánto vale X? Este sería el punto 0, 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si X vale 1? ¿Cuánto vale Y? Bueno, supongamos que esta distancia es 1, ¿no? Y esta distancia. Sería este punto. O sea que si yo trazo estos dos puntos que debería obtener, lo que nosotros conocemos como la bisectriz. Y en fórmula, ¿cómo queda la bisectriz? Y igual a X, ¿cierto? Ok, ahora fíjense ustedes. Yo quiero construir la bisectriz a partir de este punto inicial. Miren lo que yo puedo hacer. Esto es 1, ¿verdad? Esto sería, si esto es 1, por aquí sería 2 más o menos. O sea que ¿cuánto vale este punto? 2 más o menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo podría empezar algo así. Como que empiezo en este punto y recorro esta distancia. ¿Y cuál es la altura que subo? Si esta distancia es 1, ¿cuánto subo yo? Aquí altura. 1, ¿verdad? Y llego a este punto. ¿Y luego qué hago? Me desplazo a la derecha. ¿Sí? Y vuelvo a subir la misma altura, ¿sí o no? Y luego me desplazo aquí. ¿Se dan cuenta que con esta construcción puedo tomar completamente la bisectriz? Si uno todos estos puntos se construyen. Y también me puedo desplazar negativamente, sería así, ¿no? Y así voy sucesivamente. Entonces fíjense lo siguiente. Esta es otra estrategia como yo podría construir. Esta altura que tengo aquí, ¿sí? ¿Quién me la da? ¿Quién me da la altura? ¿Quién me daría esa altura? Si lo escribo como A por algo más B. ¿Quién me daría esa altura? ¿Ah? ¿Sería B? Supóngase que en vez de tener Y igual a X, tengo Y igual a X más 1. ¿Cómo sería entonces? Si empiezo en 0. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Empezaría aquí. Y después corro acá. Y subo aquí. ¿Se dan cuenta del algoritmo? Y así. O sea, ¿y esto pasaría por dónde? Esta es la recta Y igual a X más 1. ¿Sí o no? Esta altura que tengo yo aquí, ¿quién es? ¿X o es B? ¿O es Y? ¿O es 1? ¿O es Z? ¿Cuál es esta altura? 1. Y igual a X más 1. Ah, pero ¿cómo se llama esto en términos de? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿A vale cuánto aquí? Aquí está A, ¿no? Que vale 1. ¿Y este término quién es? Entonces, para poder hacer esta construcción, ¿quién es el que va constante siempre? ¿Qué altura? Tu B. Si fuera negativo, entonces la altura es hacia abajo. Entonces, esta es una manera interactiva, como uno ve ante una computadora, puede ir construyendo la recta. ¿Sí? De repente para uno es más fácil fijar 2 puntos y trazar una recta. Es más fácil, ¿no? Para uno. Pero el problema para una computadora es la orientación. Porque tengo este punto y tengo este punto, pero la computadora no sabe qué relación de orden hay entre estos dos puntos. En cambio, así de esta manera usted le está indicando que siempre el recorrido es constante de 1. ¿Sí?
¿Es la diferencia? Son maneras como iteramos con un lado y iteramos con otro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, cuando yo tengo esta expresión, ya nosotros lo hemos considerado, de igual a por x más b. ¿Qué representa este término y qué representa este término? ¿Recuerda? Ajá, pero este término ¿qué hace en A? Un movimiento. Supóngase que usted tiene el 0 aquí, un punto fijo, Sí. tiene A aquí. ¿Qué pasa si A es positivo? ¿Qué hace? Si A es positivo. Si A es positivo, ¿qué pasa? Aquí se supone que tú colocas tu sistema de referencia, ¿sí o no? Sí. Si A es positivo, ¿hacia dónde me muevo? ¿En sentido contrario a la burbuja del reloj o en sentido contrario? ¿Ah? Me muevo en sentido antihorario, ¿cierto? Sí. O sea, que cada vez A, dependiendo de los valores de A, va haciendo esto, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué me está describiendo? La inclinación. Pero si yo tengo este punto y pasa aquí, ¿qué estoy haciendo? Pasa aquí. ¿Qué estoy haciendo? Tiene ese número, ¿verdad? Y va haciendo esto. Y luego que va haciendo esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese movimiento? Es un movimiento de rotación. ¿No me acuerdo? Sí. Sí, bueno, cualquiera puede decir que es cíclico. Ah, sí, está bien, pero ¿qué movimiento es? Eso de allí son que son radianes. ¿Ah? Son radianes. Eso. Claro, radianes, dependiendo de cómo tú mides, pero lo cierto de los objetos, si lo mides así con la curva, o lo mides aquí con Pitágoras, con aquello, ese objeto, este punto y la imagen de este punto son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un ángulo θ. Pues ya tú sabes. Sí, Bueno, ya ya un entramos ahí con unas cosas raras ahí, ¿me entiendes? Vamos a dejarlo así. Está bien. Sencillo. Ok, ¿y este término que te digo? Si el término es positivo, ¿qué pasa con este punto? Si el término es positivo, ¿sube o baja? Sube. Sube. ¿Y si es negativo? Entonces, ¿qué te mide este término? Pero, ¿qué movimiento es este? Traslación. Ajá. Yo escuché calefacción. ¿Sí? Entonces, tienes dos parámetros que te caracterizan cualquier recta. ¿Cuáles son? Eso sí. Dependiendo de los valores que tengas, bueno, tú estarás a la derecha, a la izquierda, en un sentido, en otro, subirás uno, bajarás otro, pero ya tú sabes muy bien. Entonces piensen, por ejemplo, aquí. ¿Y igual a x? ¿Sí? Esto es lo mismo que 1 por x más c. ¿Sí o no? ¿Qué te dice ese t? ¿Qué te dice y igual a x? ¿Tengo traslación? La pregunta. Ah, no. No. Solamente tengo rotación. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa con este término aquí? ¿Y qué significa eso? O sea, si yo dibujo aquí entonces, si esto es positivo, ¿qué debería pasar con esto? Tengo unicidad, entonces debería ser positivo. Y si esto es negativo, ¿cómo debería ser mi contraparte? ¿Sí? O sea que si yo dibujo algo acá, no puede ser que tenga positivo aquí y negativo aquí en altura. ¿Sí o no? Porque la contraparte va en uno. ¿Sí? El mismo valor que tengo para x. Ok, o sea que tendría esta recta. ¿Sí o no? Cierto. ¿Y qué pasa si yo ahora grafico esta recta y1? Con respecto a esta, ¿qué pasaría? Sería una recta así, al contrario. ¿Sería una recta que iría cuánto? Sería una recta que iría así. Cierto. ¿Sí o no?
¿Qué pasó con esta recta? Es esta misma recta, pero rotada ¿cuánto? ¿Cuál es el ángulo de rotación de esta recta y esta recta? 40. Aquí lo tienen. ¿Cómo se llama ese ángulo? 90 grados. ¿Cierto? En sentido antihorario. O sea que cada vez que yo le coloco el negativo a una variable, estoy rotando 4 grados hacia la izquierda. 90 en este caso. ¿Sí o no? Ahora fíjense usted. Recuerda, porque lo vamos a hacer fácil, lo podemos hacer difícil, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ya va, está bonito, pero está bonito, pero se va a perder la cosa. Suponte que tenemos este punto aquí P. Oye, este escribe bien. Este es tita, ¿sí? Este punto también lo tengo reflejado aquí. ¿Ok? Si yo estoy en este eje, ¿me afecta a tita? En este eje. No. No, ¿verdad? No, porque una constante. ¿Sí? No me afecta a tita. Pero si estoy en este punto, ¿me afecta a tita? Sí. Porque este lado, este punto P, depende de tita. Me pregunto. ¿Y cuál sería la respuesta? Levante la mano lo que es físico. Mis Todo es condolencias. física, ¿cierto? No es que nadie no ve física, todo es... Les pregunto, Mis ¿ese lado condolencias. depende de tita? Sí. Sí. ¿En qué relación? ¿Ah? Este sería el coseno y este sería el seno de tita. ¿Es igual a qué? A este punto, a esta altura, ¿verdad? Lo estamos llamando P. Sobre hipotenusa. Vamos a ponerle H. O sea que si despejas P, ¿cómo te queda? H por el seno de tita. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, este punto, vamos a escribir como escribe lo físico. Este punto es proporcional a una alfa rara. ¿Sí o no? ¿Han visto eso en los libros? En español, en el... Bueno, pero es proporcional. Bueno, uno haría alfa, lo haría así, pero bueno, no importa, vamos a ponerle así, pues. Y lo que sí después inventar. En español. Pero fíjense qué detalle. Este punto, por eso que yo le escribí así, ¿no? Este punto ya no es independiente del ángulo, como uno diría. Este punto es proporcional a quién? Al ángulo. Quiere decir que cada vez que el ángulo varíe, ¿quién varía? El punto. El punto, ¿se da cuenta? ¿Sí? Ahora, lo que uno cree es lo que indica la geometría del problema. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tú tienes en este sentido que cuando tú haces esto, aunque desde el punto de vista del observador no cambió el objeto, sí que cambia. Aunque ustedes no crean, cambia la posición en el espacio. ¿Sí? El objeto material no cambia. La recta sigue siendo la recta. ¿No es cierto? ¿Cierto? Pero que sí que cambia La altura. la posición en Ah, el la espacio. posición. No, las alturas se mantienen, ¿sí o no? La altura no cambia, pues fíjate tú, Domingo. Esta altura y esta altura es la misma. Claro, no cambia la altura, pero sí cambia ¿qué? La posición en el espacio. Ah, ¿No ok, me acuerdo? sí, ahora sí. O sea que uno no lo piensa, pero cada vez que yo tengo una altura que no es una altura que está relacionada con los ejes, ¿qué me pasa? ¿Qué creen que le pasa? Cada vez que yo tengo una altura que no está en los ejes, ¿sí? Si yo coloco esta altura, está en el eje, ¿verdad? ¿Cierto? Y esta también, y esta también, pero coloco un punto que no esté en los ejes. ¿Qué pasa? Ya no lo tengo en los ejes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Bueno, Pues si no tiene ningún eje, ¿cómo decir que tiene un sí. punto? Por ejemplo, tengo este punto, ¿verdad? Sí, Cierto. Ese punto no está en ningún eje. Estos puntos me afectan la posición donde estoy indistintamente. No. Pero ¿y este punto? Sí. O sea que entonces
este punto hace que yo ya no considere este objeto como un objeto fijo, Sino que tenga que usar. sino que tengo un objeto que tengo composición de estos dos características que son invariantes. O sea que si yo vuelvo a tener, si yo cambio el objeto material, ¿verdad? Vamos a hacerlo más difícil porque eso no es fácil. Claro. Y pongo ahora un alambre y lo enrollo. Y enrollo Una un papaya. alambre. Le pregunto, ¿el objeto material cambia? No. No. Pero cambia su posición en el espacio. En el plano, digamos, en este caso. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La forma de esto y la forma de esto son iguales, te pregunto. Bueno, pues sí, son iguales. Son perpendiculares. ¿Ah? Son perpendiculares. Pero no son Este iguales. alambre es el mismo, ¿sí o no? ¿Cierto? Ah, sí. Pero no son Pero la posición que ocupa en el plano no es la No, misma. no, la misma. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pues tienen que tener cuidado, o sea, no crean que sí, bueno, si es una recta y no hay rotación y no. Ajá. Ahora fíjense ustedes, porque podemos complicarlo más, ¿verdad? Sí. Claro. Tenemos este punto. La coordenada de este punto, proyecto aquí. ¿Sí? ¿Cierto? Ah, pero este punto, ¿verdad? En este sistema de que tengo estos resortes, tiene esta coordenada está en 0 y la otra no, ¿de acuerdo? Quiere decir que ahora ese punto cambia su dinámica. En un eje no tiene altura 0, ¿cierto? Y en el otro eje tiene altura 0. Se da cuenta que la posición del observador depende. Claro. Sí, sí. Creo que por eso nada más funcionaría en rectas o también sirve en parábolas. Porque como ahorita estamos trabajando por con rectas, pero Es que con parábolas tú puedes hacer el mismo análisis. Ahora sí, porque al tener 10 parte que te dijo titulación. Voy otra vez. En este eje de color negro, yo tengo que este punto tiene una coordenada X y una coordenada Y. ¿Sí? Cierto, correcto. Pero este punto que está acá, está sobre este eje nuevo que estoy definiendo, ¿sí o no? Cierto. Y este punto tiene ahora altura. Sí, tiene altura. No, ¿No? porque está sobre el eje X', por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes el detalle del observador. El punto cambia. Me pregunto, ¿el punto cambió? No, sigue siendo el mismo en ambos ejes. Pero su posición sí cambia. Con respecto a un sistema o con respecto a otro. Exactamente. Pero si uno lo mide, en realidad no hay un cambio. Sigue siendo el mismo. Eso es relatividad. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso es que si tú estás viendo un objeto y la velocidad relativamente es constante y tal, es como que si el objeto estuviera exactamente en el mismo punto. ¿Sí? La manera de entender qué pasa con este objeto material es entendiendo bien que él rota y se traslada. Eso es más o menos la diferencia que ustedes deben de sacar estudiando el capítulo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que deben de ustedes decir, o sea, que la recta tiene siempre dos propiedades geométricas intrínsecas. Que no importa si la recta se deforma, las propiedades siguen siendo válidas. Porque esta recta, ¿verdad? Que está aquí, ¿sí? Yo la deformé ahora sí en esta estructura, ¿sí o no? Cierto. Y vean ustedes que para nada me cambia que tengo una rotación y una traslación, ¿se da cuenta? O sea, que la tenga fija así, lisa, o la tenga así con una deformación, no cambia la posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas propiedades son invariantes bajo escala. Después, bueno, si te estoy dando física, después se meten en otros problemas. Bueno, entonces fíjense ustedes que todo esto da origen, todo este análisis, a que la gente entonces dice, bueno, entonces el problema
de estudiar una recta de una cosa no me está dependiendo del eje, porque el eje puede estar donde uno quiera. Me depende de este señor que está aquí. ¿Y ese señor cómo se llama? Θ. Θ, que sería el ángulo. Quiere decir que si todo mi análisis va en función del ángulo, yo explico el problema. ¿Sí o no? Por eso es que entonces usted agarre, siempre le pone que existe un punto aquí que usted tiene, usted traza esto aquí, hace la proyección aquí en X, lo llama A, este lo llama B, y este es el ángulo típico. ¿No es ese puesto que le coloca? Y esto que le da origen, como esto es un triángulo rectángulo, entonces ¿qué vale? ¿El teorema de qué? El teorema de Pitágoras. ¿Y cómo que dice el teorema de Pitágoras? Que A cuadrado más B cuadrado igual a ¿qué? ¿Esto vale? A la suma de cuadrados de la contenta. ¿Qué le está diciendo esto en el fondo con respecto a esto? Que trabajar con ángulos, ¿verdad? Deja invariantes sus problemas geométricos que usted estudia. ¿Sí? ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Bueno, suponga al principio que usted quiere caracterizar este lado aquí en función de este ángulo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué estructura uso? ¿El coseno o el seno? Sería el seno del ángulo es igual a qué? A cateto. Ajá. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Y el otro? ¿B? Y el otro es el coseno, ¿no? Este es porque adyace al ángulo. Entonces. Ok. Elevemos ambos al cuadrado. Me queda entonces seno al cuadrado de θ es igual a b al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Sí o no? Y ahora lo hago con el coseno. Coseno al cuadrado de θ es igual a a cuadrado sobre c cuadrado. Voy a despejar a y b. ¿Sí o no? Y aquí despejo b. Queda b cuadrado igual a c cuadrado por el seno cuadrado de θ. Y si despejo a cuadrado por b queda algo parecido a esto, pero en vez de seno utilizo coseno. ¿Sí o no? Tengo estos dos. Lo sustituye aquí del lado izquierdo. A cuadrado más b cuadrado. ¿Es igual a qué? C cuadrado por el coseno cuadrado de θ más c cuadrado por el seno cuadrado. Como ustedes son expertos, ¿qué hago aquí? Saco factor común y me queda coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. ¿Y cuánto vale eso? A más b cuadrado. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 1, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí queda c cuadrado por 1 que es igual a c cuadrado. Quiere decir que este ángulo A, que me depende de θ, y el ángulo B, que me depende de θ, me deja invariante la medida de mi objeto. No me cambia. Entonces esa es la solución. Cualquier problema geométrico que tengo que utilizar funciones trigonométricas para que me quede invariante. En particular, seno y coseno. Acabo de demostrar el teorema de Pitágoras. Pero de otra forma más ¿sí? De otra forma un poco más así como que tú dices, bueno. Pero en el fondo, ¿qué te está diciendo Pitágoras? Pitágoras lo que te está diciendo es, si tú quieres medir este objeto, concéntrate simplemente en qué, en los ángulos. No pienses más allá. ¿Sí? Porque uno puede pensar que entonces este punto entonces está allá, este está abajo. No, eso te va a complicar más la vida. Bueno, y esa estructura es válida de ese ángulo siempre que tengamos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. Ven que una discusión de una recta, ¿dónde lo puede llevar uno? ¿Sí? Están viendo del tema de la recta. Bueno, precisamente los griegos entraban en este tipo de pensamiento. Entonces, fíjense que hemos visto un tema que es el siguiente. Este señor se llama lado adyacente, ¿cierto? Y este señor se llama lado opuesto. Alguien dirá, ¿pero opuesto a qué? Bueno, opuesto a mi objeto que yo ahora considero para cualquiera, que no me cambia. El ángulo.
Este lado está opuesto al ángulo y este lado está adyacente porque está cerca. Es al ángulo. Entonces, me dice que si yo quiero encontrar la medida conociendo este lado, que es opuesto al ángulo adyacente en este caso, es opuesto, sencillamente este lado, que es el lado desconocido, depende de ellos dos. No depende de un tercero, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Por eso es que el teorema de Pitágoras es útil para saber qué es lo que yo necesito. Entonces, este lado que tienen aquí, en términos de información, me da información de este lado y simultáneamente de este lado. ¿Se dan cuenta? Son dos informaciones distintas. ¿Sí? Y la medición de este ángulo con exactitud es sorprendente, pero usted hace algo. Usted conoce este y conoce este, ¿verdad? Pero este no y este no. ¿Sí o no? Ya llega usted técnica, ¿no? Es fácil. Yo agarro B entre C, lo divido entre A entre C. ¿Y eso qué le da? Seno de tita sobre coseno de tita. Y ya usted sabe, como usted es experto en trigonometría, que esto es igual a qué? A la tangente. ¿Sí o no? Pero de este lado usted hace, bueno, favorece a que usted queda B por C sobre A por C. Esto se simplifica porque el mismo objeto que es 1 y queda B entre A. ¿Sí o no? Entonces fíjense que no necesito para nada cuánto vale C. ¿Se dan cuenta? La tangente me concede información de B y de A, sorprendentemente. ¿Sí o no? Bien, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que uno siempre lo ve de manera aislada. Uno dice, bueno, sí, B entre A y no, eso fue alguien que dijo, todavía C sigue siendo mi incógnita, no sé quién es C. Dice que yo para nada le he dicho aquí quién es C, solamente que conozco A y B. Y es verdad que la tangente contiene información de los dos, sí, contiene el cociente. Y eso vale para cualquier objeto que viva en una geometría de este tipo, que sea como un triángulo, una cosa. Ahora, si yo lo cambio a otra cosa, me puede variar. El ángulo se sigue afectando, pero no me queda tan bonito, me queda un teorema, un coseno, una cosa ahí. No lo vamos a ver ahorita, pero quiero que se lleven la idea que la tangente, desde el punto de vista de información, me contiene información de ambos. Entonces uno dice, oye, pero entonces, fíjate, cuando yo tengo y igual a x, la longitud, y yo lo grafico así, ¿verdad? Y pongo un punto aquí llamado 1, tomo este punto y bajo la proyección en 1 y este punto en 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale este lado aquí? 1, ¿verdad? Y este lado, 1. Quiere decir que este lado que tengo aquí, como este es un ángulo θ, yo puedo determinar ese ángulo θ. Y la tangente de θ es igual a 1 entre 1, que es 1. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale θ? Entonces θ ya usted sabe que es el seno de θ sobre el coseno de θ, ¿cierto? La única manera en que esto valga 1 es que este ángulo sea igual a este, ¿cierto? O sea que seno de θ debe ser igual a coseno de θ. Y la pregunta que yo me hago es cuánto esto se cumple. La única manera que se cumpla es que estos dos ángulos sean como iguales, ¿cierto? Porque si este ángulo diferiera de este ángulo, entonces el cociente no me va a dar 1. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. Pero además tengo que garantizar que el seno de este y el coseno de este tienen que ser iguales, ¿cierto? Bueno, entonces empiezo yo y digo, ¿qué es el seno del ángulo? El seno de θ. ¿Qué? Ya yo sé que esto por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto vale? Raíz de 2, ¿sí? Entonces voy con el primero. Tiene que ser raíz de 2 entre 1, ¿sí o no? Y el coseno de θ también me queda raíz de 2 entre 1, o sea que esto es raíz de 2 y esto es raíz de 2, ¿sí o no? Si yo saco el arcoseno y el arcocoseno, ¿cuánto me va a dar esto? Entonces yo observo que esto que tengo aquí es un cuadrado. Y esta es la diagonal.
si divido un cuadrado, ¿cuántos son los ángulos interiores de un cuadrado? 45. 90. Los interiores. Ah, ok. 90, ¿sí o no? Y si lo divido por la mitad, ¿cuánto me da? 45. O sea que la única manera que esto sea raíz de 2 es que θ tiene que ser ¿cuánto? ¿Un ángulo de cuánto? 45. De 45 grados, que es igual a pi cuarto. Ah, entonces la tangente de θ valdrá 1. Si el ángulo θ vale ¿cuánto? 45 pi cuarto. Ahora, como yo tengo abajo, yo no necesito hacer este análisis, sino sencillamente digo que θ vale ¿cuánto? El arco tangente de 1, ¿sí o no? Y como ustedes son expertos dibujando arco tangente, usted dibuja arco tangente y toma el 1 aquí y lo proyecta en el eje X y adivinen cuál es el ángulo que le va a dar. Pi cuarto. ¿Por qué pi cuarto? Porque todas las funciones trigonométricas, ¿cómo se miden? ¿Y los radianes qué representan? Arco. ¿Sí? Cuando usted tiene una circunferencia, usted le dice cuánto vale la longitud de la circunferencia, usted fija 2 puntos cualquiera y usted dice, este es mi arco A. Si este lo extrapolo para acá, este sería otro. Y este lo extrapolo para acá, sería otro. ¿Sí o no? Los pi radianes. ¿Cuánto vale? 3A. ¿Sí? Más este pedacito. Este es un arco, otro arco, otro arco. Entonces, ¿cuánto vale pi? 3.14, bla, 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 bla. ¿Sí? Este 3 son 3 veces que está tomando. Y este 14, todos esos numeritos son la diferencia que usted tiene aquí, que son infinitos. ¿Ves? Parece que usted dice las medidas ahora, usted no lo hace recto porque tiene mucho error, sino que ahora los hace curvos. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿por dónde empezamos? Por una recta. ¿Sí? Empezamos por una recta. Y toda la discusión de la recta es que quitándole los ejes y poniendo todo muy bonito, es que la única manera de medir la recta y hacer todos los cambios posibles y que mi cálculo siga siendo válido es que tome en cuenta un parámetro. Y ese parámetro se llama el ángulo, señor. ¿Sí? Eso lo sabían los griegos, y eso ustedes la manera como pensaban. ¿Okay? Este análisis que les estoy haciendo yo lo hacían los griegos, porque ellos no tenían calculadoras, no tenían abacos, ni nada de esas cosas. Si existía abaco, ¿no? De los chinos, las pepitas, las cosas, tú tenías decimales, ese tipo de cosas. Dice que, por ejemplo, los babilonios y todos contaban en base a 60. ¿Sí? Todo para ellos era base 60. No uno de 10, sino hasta 60. Decían, bueno, esa es la unidad. Pero lo cierto del caso es que independientemente de la cultura que tengamos, el ángulo θ es la medida para cualquier civilización, para cualquier cosa. Porque siempre que usted tenga esto, ese ángulo siempre tiene ambas informaciones. ¿Sí? Por eso que no es de extrañar, ¿verdad?, que el porcentaje representa un lenguaje de cuantificación. ¿Ven? Dicen, bueno, ¿cuál es el porcentaje de ácido sulfúrico que le coloco aquí? No, un 5% y tal, ¿ves? Pero ¿por qué utilizas porcentaje? Porque el porcentaje es un cociente y el cociente te conserva la relación intrínseca. Por eso es. ¿Entiendes? Lo mismo cuando estás haciendo física, utilizas ángulos y senos porque te conserva la información. Y todo siempre, si se dan cuenta, es una información. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Estos son el tipo de cosas que ustedes tienen que ir meditando cuando se concentran con el libro. ¿Ok? El capítulo para que usted vea que es que en el fondo medir es difícil. ¿Sí? Porque medir no depende del objeto que midan, depende de la forma como miden el objeto. Bueno, y lo miden de una forma y lo miden de otra. Pero si vivimos en un mundo físico, no importa cómo tú midas, la medida debería ser la misma para todos los observadores. Y eso involucró los problemas que vivimos actualmente. Porque cuantificar
esto que se ve tan sencillo es sencillamente establecer una forma para decir información de ambos fenómenos. Por eso es que ustedes se darán cuenta que el seno del ángulo depende de un cociente, el coseno depende de un cociente, la tangente depende de un cociente, porque el cociente es en fondo el que me permite manejar información que no sé. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo este tema del cálculo de las pendientes y todo esto trata precisamente de eso. Fíjense, cuando usted establece la tangente del ángulo, que usted le queda B entre A, si este A vale 1, ¿cuánto vale la tangente del ángulo? Vale B. Y usted sabe dónde está B. B es el intersecto con el eje vertical. ¿Sí o no? Cierto. Entonces usted tiene un sistema de medición ahí que puede hacer. Todo esto desemboca en un punto que se ha preguntado todo el mundo, que da origen a precisamente lo que hemos conversado, que es el siguiente problema. Este es un punto P y este es un punto Q. ¿Sí? Y viene la pregunta: ¿qué distancia está P de Q? Esta es la pregunta. ¿Sí? Hay que medirlo. ¿Ah? ¿Qué distancia está el punto P de Q? Esa es la pregunta. ¿Ah? Si tuviera una distancia infinita, entonces quiere decir que si yo me paro en P no debería haber Q, ¿cierto? Y si me paro aquí, veo aquí, ¿sí o no? O sea que la distancia no es infinita. Tampoco sería cero, pienso yo, porque si sería cero, entonces Q no debería existir, ¿sí? Entonces ni es cero ni es infinito. Entonces, ¿cuánto sería? Tiene que ser un número. ¿Ah? Sería en el triángulo como la hipotenusa, o sea que despejamos él. Ese sería el Bueno, al principio no tengo ningún triángulo, ¿sí o no? Se construye. ¿Ah? Se construye. Ok, pues los puntos pasan una recta, muy bien, excelente. Pero eso me dice cuál es la distancia que tengo entre P y Q. No. Tengo una recta infinita que se extiende por dos lados, pero el cheque me dice que está próximo está P de Q. ¿Qué hago? Fijo un sistema. Vamos a suponer que yo fijo aquí un sistema, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no lo sistema. colocó pasando por la P? No, porque lo eliminaría, ¿sí o no? Ah, ok. No me interesa eliminar. Sería cero, entonces solo tenemos. Yo proyecto aquí, tengo una medida para P, ¿sí? Vamos a ponerle PD. Y si yo proyecto aquí, tengo otra medida para Q. ¿Sí o no? Si proyecto aquí, tengo una medida entonces. Y si proyecto aquí, tengo una medida. Si esto es un eje y esto es el cero, yo debería saber qué numeritos tengo ahí, ¿cierto o falso? Cierto. Pero sigo con el mismo problema. No sé cuánto va la distancia entre P y Q. Las proyecciones en X no pueden. Lo que yo sé es lo siguiente. Si yo trazo de aquí hasta aquí, vamos a ver. Yo trazo de aquí hasta aquí. ¿Sí? Ok. Y yo trazo de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Me doy cuenta que este objeto y este objeto tengo una reflexión respecto a este punto, ¿sí o no? Quiere decir que este objeto aquí y el otro objeto de allá, en realidad desde el punto de vista de geometría es la misma, ¿sí o no? Cierto. Si aquí yo tengo que es válido de que este objeto tiene este ángulo de 90, entonces también tiene que ser válido que este objeto bajo esta ampliación tiene que tener un ángulo de 90. Bueno, entonces usted le dice, como dijo el que dijo Eureka. ¿Quién dijo Eureka cuando tenía un problema? Eureka. Esta distancia que está aquí, vamos a suponer que esta es su distancia X y su distancia Y, ¿sí? Cierto.
es paralela a esta distancia que usted tiene aquí. ¿Sí? Si este fuera el 0 y usted conoce este número y conoce este número, ¿cuánto debería valer? Bueno, usted dice, bueno, la distancia desde el 0 hasta Px, esta distancia más esta distancia, ¿sí o no? Debería ser la distancia desde el 0 hasta acá, ¿ok? Ah, pero usted está interesado en esta distancia que está aquí, de Px a Qx, ¿sí o no? Cierto. Que la distancia X es esta, ¿sí? ¿Sí o no? No sé qué punto. Entonces, ¿qué hace usted? Lo despeja. O sea que la distancia de Px a Qx es exactamente esta distancia menos esta distancia. Bueno, entonces ya usted tiene un camino recorrido. ¿Sí? Pero ahora que usted tiene que determinar cuánto vale esta distancia. Y si usted tiene geométricamente, usted mide de aquí a aquí, la distancia entre 0 a Px es exactamente el valor de Px, ¿sí o no? Entonces la distancia de 0 hasta Px es exactamente Pdx, pero Pdx, como usted tiene este objeto, es lo mismo que Pdx menos 0. Ah, entonces usted tiene una manera de medir. Si usted tiene la distancia entre dos puntos, ¿cuánto sería? B menos A, ¿sí o no? Esa es la manera como yo mido. Profe, y esto no es ignorante, pero por ejemplo, como estamos diciendo que si estamos en la recta de 0, números infinitos, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué no contamos desde P de X hasta Q de X? Porque no sé en cuánta magnitud, porque no sé en cuánta magnitud cambia. No sé en cuánta magnitud. Por Ah, de ejemplo, acá para acá. tú puedes decir, es que yo lo veo de 2 en 2, pero él lo ve de 3 en 3, él lo ve de 5 en 5. Todo tiene la razón. Una solución podría ser esta, pero... Sí, entonces todo tiene la razón. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿A quién le creo? Al de 2, si le digo al de 2, me digo al de 3, pero el que ambos tienen la razón, ¿se da cuenta? Entonces tengo que tener una estrategia más neutral. Entonces la distancia entre Px sería. Entonces la distancia entre... Exacto. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Ah, bueno, entonces aquí ya tengo. ¿Esta vale cuánto? U de X. ¿Sí? ¿Y esta vale cuánto? P de X. Ah, bueno, entonces fíjense ustedes. Medir aquí. Esta distancia es este menos este. Es fácil, ¿no? Mira, ya yo más o menos lo vi. Pero este lado es paralelo a este lado. ¿Cambia la distancia? No, sigue siendo la misma. O sea que esta queda como U de X menos P de X. ¿Sí o no? Y si yo hago el mismo análisis ahora aquí, ¿cuánto debería ser esta distancia? Q de X, P de X, menos Py, perdón. Q de Y menos Py. O sea que esta distancia vale cuánto? Q de Y, P de Y. Ok, pero no he terminado. ¿Sí o no? Me queda un solo paso para resolver el problema. ¿Cuál sería? No aprovecho, Daniel. ¿Cuál sería el paso? Un solo paso. ¿Y sería el teorema de quién? ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque este ángulo y este ángulo no cambian, son invariantes. Entonces yo puse a Pitágoras aquí. ¿Qué me dice Pitágoras aquí? Que este señor Es igual al cuadrado más este señor al cuadrado. ¿Sí o no? Cierto. ¿Es igual a quién? A mi distancia entre P y Q al cuadrado. ¿Sí o no? Si yo saco la raíz aquí y saco la raíz aquí me queda el valor absoluto que la distancia entre P y Q. ¿Sí o no? Pero esta distancia ni fuese 0 ni fuese negativa. Por lo tanto, esto es lo mismo que... ¿Sí o no? Ah, entonces ya queda resuelto el problema. Medir la distancia entre estos dos puntos que pareciera abstracto no es más que tomar las diferencias elevadas al cuadrado y sacarle la raíz. Es fácil. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, esta manera de medir es una manera de medir cualquier punto en el espacio. Quiere decir que si usted tiene un punto aquí y un punto aquí, exactamente con esta forma usted lo puede medir, puede decir. Sí, wow. Esta distancia se llama la distancia euclidiana. Cállate. Hace razón. ¿Ok?
Y lo físico y lo matemático, en vez de llamarlo distancia, lo llamamos métrica. ¿Por qué métrica? Porque esto tiene implícita la palabra metros, que es medir. Cuando usted dice eso mide 5 metros, ¿qué hizo usted? Usted agarró un instrumento llamado el metro, ¿sí o no? Y lo midió desde un punto A a un punto B y vio que la escala del metro le coincidía con el tamaño que usted tiene, ¿sí o no? Con su altura. Y por lo tanto usted hace la biyección y usted dice, ah, no, eso mide 5 metros, eso mide 3 metros, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera, esta de que usted tiene aquí, es su cinta métrica. Usted agarra y establece su cinta métrica y mide. Ah, ¿cuánto mide? Ah, no, mira, eso mide raíz de 2. Entonces llego yo y mido aquí. Y agarro este punto y mido aquí. Entonces, ¿cuántos puntos tengo? Tengo la distancia del punto 1, 0 y tengo la distancia del punto 0, 1. ¿Cuánto va a dar la distancia del punto 1, 0? Vale, 1 menos 0, que sería 1. Y la distancia del punto 0, 1, 0 menos 1. Menos 1. Ahora tengo que elevar más al cuadrado, ¿sí o no? Distancia al cuadrado del 1, 0. Es lo mismo que agarrar el 1 y lo elevamos al cuadrado, y eso da 1. Y si agarro la distancia del 0, 1 y le elevo al cuadrado, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. Y 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 1, 0 primero. Y ahora lo hago con el otro, 0, 1. Eso me da 2. Ajá, pero para medir mi distancia, ¿qué necesito? Calcularle la raíz, ¿no? Sí. Y esto quedaría raíz de 2. Y yo me voy geométricamente y mido de aquí a aquí. ¿Cuánto mide aquí? 2. ¿No mide raíz de 2? Sí. Entonces quiere decir que esta broma que es misteriosa, ¿verdad? Que yo digo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado que me da raíz de 2. El teorema de Pitágoras no es más que la forma de medir entre dos puntos en cualquier espacio que tenga ejes que sean contornos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Este, señores, es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Lo que pasa es que el teorema de Pitágoras es extraño. Yo lo proyecto y ahora en vez de tener un punto P de X, Q de X, si lo pongo en el origen, la cuenta me queda más fácil. ¿Sí o no? Más modificado, profesor. ¿Ah? Es más modificado este tema, pues. ¿Cómo? Es más modificado, pues, más Claro, desarrollado. Aquí no tengo ningún punto que está en el origen. Fíjense que este punto P no está en el origen como pasa en el teorema de Pitágoras. ¿Se dan cuenta? Entonces, el teorema de Pitágoras constituye la manera como nosotros podemos medir aquí, de estos dos puntos. Usted tiene el rojo y el azul. Y usted quiere saber la distancia entre dos puntos y usted le agarra cualquiera y le dice, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos? Porque no lo va a ver así. ¿Qué pasa? O sea, preguntando otra cosa. Me has preguntado, o sea, no sé, puede ser 50, 25. Y no es verdad que la distancia entre estos dos puntos es 50 y 25. Eso es calculable. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, problema. ¿Por qué lo podemos hacer fácil si lo podemos hacer difícil? ¿Verdad? El problema de esto es que para que todo esto me quede muy bonito, ¿cómo se llama esto? Un sistema de referencia en un punto fijo. Pero si yo no puedo ya colocar este sistema de referencia, vean que entre este punto y este punto ya no es el teorema de Pitágoras. ¿Se dan cuenta? Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo mido? Bueno, déjenme decirles que la respuesta a esta es no sé. Eso es fácil, profesor. Ahora, lo que sí yo le puedo decir lo siguiente. Si yo tengo dos puntos cualesquiera donde no sé cómo se comportan, o sea, es decir, como pilotracio, tiene dos puntos, ¿verdad? Sí. Pero cada vez que usted pestañea, cambian un poquito, se mueven un poquito en cualquier dirección, ¿de acuerdo? Siempre usted va a tener la misma distancia, pero puede ser que un punto tenga así y otro tenga así, pero siempre conserva la misma distancia de fijo, ¿sí? No cambia. Yo le puedo decir a usted
que la única manera como yo sé que P está más cerca de Q es haciendo esto. Yo hago un poco de arito, ¿verdad? Y si consigo un arito de esto que me contenga P y me contenga Q, están cerca. Esta es la manera como yo mido abstractamente, mediante vecindad, mediante circulito. Por eso que no es extrañar que la gente dice, es que no está en mi círculo social. ¿No has escuchado esa expresión? Ella no está en mi círculo social, no está en el círculo social de tal. ¿Por qué? Porque como yo no tengo forma de medir métrica, no puedo comparar con B. Lo que yo puedo decir es que si está en mi círculo, más o menos las propiedades inherentes de cada objeto son equivalentes al numeral. Son iguales, son equivalentes. Es decir, tengo ciertas semejanzas en algunas cosas, pero no son iguales. ¿Sí? La dama a veces utiliza personas. No, pero es que ella no es amiga mía. Ah, sí, pero está en tu grupo de contacto. Ah, pero está en el grupo de contacto. ¿Entiendes? Uno utiliza siempre la medida de la métrica de la vecindad, del círculo, el mismo círculo. Nosotros decimos en términos generales de matemática la vecindad. ¿Sí? Por eso es que la gente, por ejemplo, los mexicanos dicen no, que viven en la misma vecindad. Claro. La vecindad del Chavo. Cuando yo no puedo medir si está bonito, entonces me toca medir así. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando usted empieza estudiando la física, es así. Y es bonita, un sistema de referencia. Pero cuando sigue progresando en su carrera profesional, mide así. Por eso cuando usted empieza con las reacciones químicas, son así. Usted puede medir el sodio, del cloruro, del potasio, de lo que usted sea, puede hacer óxido de reducción. Pero cuando usted tiene su componente, ¿verdad? Cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio le eleva a una alta temperatura. Usted cambia su estado cuántico. Pasa a ser un plasma. Y en un plasma usted no tiene la manera de medir. Entonces lo más que puede hacer es una vecindad. O hace un aparato que más o menos tiene un rango y dice, bueno, en este rango yo creo que él se va a comportar en el amarillo. Y en este rango se comporta con el azul. Entonces llega usted mágicamente y hace una tabla, un promedio. Y bueno, ya entendió lo que ¿sí o no? Entonces todos tenemos el mismo problema. Todos. ¿Cómo medimos P y Q? Parece mentira. Pues yo le que no sé. Esto es topología. La topología entonces se encarga de esto. De medir ahora qué tan cerca está P de Q, pero sin ninguna etiqueta. ¿Cómo está bonito? ¿Sí? Entonces fíjense, todo lo que trata el capítulo 6, todo, absolutamente todo, es exactamente medir. Complicado. Bueno, y lo último del capítulo 6.24, si se dan cuenta, es exactamente darse uno cuenta que cuando uno coloca x cuadrado más bx más c, obtiene una parábola y la representación de la parábola que uno. Entonces fíjense, vean ustedes lo que pasa, lo que tenemos. Lo más sencillo que tenemos es la recta, ¿sí? Ya cuando la recta la empezamos a multiplicar por sí misma, ya se nos complica la cosa porque tenemos una parábola. Pero si esta parábola donde está, como que centrada en un origen imaginario, ¿sí? Pero yo también puedo tener esto. ¿Y esto qué pasa? Sigue siendo una parábola. Pero puedo tener combinación de esta y de esta. Y entonces paso a qué? A un hiperbola. ¿Sí? Entonces eso hace lo siguiente. Aquí. Y es, si tú tienes un cilindro circular recto, bueno, que no está ni escala ni muy bonito, pero si tú haces un corte así transversal, se dan cuenta que el objeto que tú cortas te representa un círculo. Si tú haces el corte así, inclinado, te das cuenta que tienes dos objetos. Uno es una parábola y el otro
son circunferencia, parábola y recta. Parábola tengo esta estructura, ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? ¿Yo qué puedo hacer con ax cuadrado más bx más c? ¿Qué puedo hacer ahí? Lo puedo factorizar. Si saco a factor común queda x cuadrado más b entre a por x más c. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Con una completación de cuadrado. ¿Cómo sería la completación de cuadrado? Se lo vuelvo a escribir aquí. X más b entre 2a al cuadrado más c menos b cuadrado sobre 4. Este objeto que está aquí se llama vértice en X. Y este objeto que está aquí se llama ¿cómo? Vértice en X. Una pregunta. ¿El vértice en X es positivo o negativo? Y ustedes me dicen. Depende. ¿Ah? Depende, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? Positivo. Entonces, siempre. Vean ustedes lo siguiente. Tú tienes aquí un punto A, ¿sí? Y tienes aquí un punto C. De este punto lo pasaste a este punto porque ¿cuánto vale esta distancia? A, ¿cierto? Si tú tienes un punto B aquí, ya tú sabes que esta distancia aquí ¿cuánto vale? B menos A. Quiere decir que las coordenadas se escriben en sentido negativo, no en sentido positivo. Por Pitágoras. Entonces esto quiere decir que esto tú lo puedes escribir como x menos b entre 2a al cuadrado más c menos b al cuadrado sobre 4. Este señor sería el vértice en X y este señor sería el vértice en Y. Si tú quieres graficar, ¿qué es lo primero que ubicas? Lo primerito. El vértice en X que queda en ¿dónde? En el eje X. Y luego ubicas el vértice en Y. Supongamos que el vértice en Y te da positivo. En el eje Y. Este vértice en X y este vértice en Y. Y ahora, ¿cómo sabes tú por dónde pasa la parábola? ¿Qué tienes que tener? Un punto de corte. ¿Y quién te da un punto de corte con el eje Y? Si esto vale 0 y este vale 0, ¿cuál es el único término que te sobrevive? C. Debe pasar por aquí. ¿Sí? Así dibujas tú. Parábola. Y si por ejemplo tienes, en vez de, si lo tienes por ejemplo, fíjense, este ejercicio es sugerente. Por aquí. ¿Cómo así? Menos x cuadrado más 4x más 3. Cuando yo doy la ecuación, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? ¿Cómo? Cuando doy la ecuación, ¿está positivo o negativo? Positiva. Quiere decir que esto sería menos 1 por x cuadrado más 4 por x más 3. ¿Sí o no? Sí. ¿Este vale cuánto? A. ¿Este vale? B. Este vale C. ¿Cuánto vale el vértice en X? Menos B entre 2A. ¿Sí o no? Sí. ¿B cuánto vale? 4. O sea que esto me queda 4 entre 2, ¿qué sería? 2 menos 2. 2. ¿Negativo o positivo? Negativo. Con este menos por menos. Positivo. Más. ¿Y el vértice en Y cuánto me da? C menos B al cuadrado entre 4A. C como positivo menos B al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, entre 4 por menos 1. ¿Y esto con qué? 3 2 más 16. Bueno, 16 entre 4. ¿Y eso sería? ¿Y el punto por donde pasa? ¿Sí? ¿Cómo quedaría si yo lo quiero ahora expresar en esta forma? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me quedaría? ¿Cuánto vale X? 1. X. Ajá, entonces pienso usted el detalle. ¿Cuánto vale X? Todo esto que está acá está multiplicado
multiplicado por quién? Por la X. Por A, ¿sí o no? Ah, por A. ¿De acuerdo? O sea que este término va multiplicado por A. Este no, porque ya este lo multiplicamos por A, ¿de acuerdo? Por A, sí. O sea que quiere decir que hay un menos 1 aquí que multiplica a quién? A X más B entre 2A. ¿Y quién es B entre 2A? Menos 2 al cuadrado más 7. ¿Sí o no? ¿Ven la diferencia que aquí tienen un negativo? Cierto. Esto es un ejercicio que a veces suele pasar. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos colocan el positivo, que no se dan cuenta que es la multiplicar. Me lo preguntaron al principio, pero quiero aclararles una cosa ahí con esa ecuación que tienen ahí. En esta semana creo que les activan el quiz para que estén pendientes ya. Yo creo que de hoy a mañana. El quiz que es en el entorno. Y bueno, por cierto, firme la lista para que no se olviden de eso. Cuando tú tienes x cuadrado más b más c, la completación de cuadrados es lo divides entre 2. Entonces te queda x más b entre 2. Eso lo elevas al cuadrado, colocas c y la diferencia de aquí lo elevas al cuadrado. Menos. ¿Sí? O sea que entonces te queda x más b entre 2 al cuadrado más c menos b cuadrado entre 4. Esa es la fórmula de completación de cuadrados. Cuando a vale ¿cuánto? 1. Pero si a no vale 1, si ahora lo tengo de esta manera. Si entre 2A. Lo primero que tengo que hacer, si a es distinto de 0, es reescribir esto de esta forma para aplicar esta forma. ¿Sí o no? Y la única manera es multiplicar a por toda esta expresión. Si tú multiplicas a por x, te queda x. A por b entre a, los a se te simplifican y queda b por x. Y a por c entre a se te simplifican las a y tienes c. O sea que esta igualdad es la misma. Sí, lleva a la segunda. ¿Y ahora qué hago? A este a, esta expresión que tengo aquí le puedo aplicar el procedimiento anterior. Entonces queda x más b entre 2a, ¿sí o no? Al cuadrado. Porque agarro todo este término y lo divido entre 2. ¿Sí? Más c entre a menos este término elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Multiplico a por esto y me queda a por x más b entre 2a al cuadrado. Más. Piensa. ¿Por qué colocó 2A no debe ser 4A? No, pero ahí está. No lo he elevado al cuadrado todavía. Exacto, ahí está. Lo voy a elevar al cuadrado. Bueno, lo saqué aquí elevándolo al cuadrado para que vean que estoy aplicando esto mismo. Okay. Entonces queda a que multiplica a c entre a menos b cuadrado sobre 4a cuadrado. ¿Sí o no? Puedo sacar este a multiplica a este y este a multiplica a este distributivamente. Aquí quedaría c. Bueno, lo voy a hacer. A multiplica a y A multiplica 4 veces. Este simplifica este. Y el A. Y este simplifica uno de ellos. ¿Sí o no? O sea que la expresión Cierto. me queda así. Y lo que comparar esta completación de cuadrado con esta completación de cuadrado. ¿Sí? Esto es más general que esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú sustituyes a igual a 1? Te queda x más b entre 2 al cuadrado, más c menos b al cuadrado entre 4. Mira ahí. ¿Sí? La derecha sería solo 4 a igual. Vean el detalle, vean el detalle.
Si ustedes completan cuadrado y omiten esta A, la fórmula le va a quedar entre A cuadrado. Y ese es el error común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se está olvidando que este A multiplica esto y multiplica esta expresión. Por lo tanto, aquí no nada. No se olvide de eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, y otro detalle que tienen que darse cuenta es el siguiente. Son cosas que ya hemos visto, pero es bueno que revisemos. Hay una cosa que se llama lo siguiente, fíjense. AX cuadrado más BX más C igual a 0. Esto es una parábola, ¿sí o no? Cierto. Pero esto también, desde el punto de vista de polinomio, es un polinomio de segundo grado, cuya solución es por el discriminante, ¿sí o no? O sea que la solución aquí, x1, 2, ¿cómo sería? Menos b, más o menos, la raíz de b cuadrado, 4a por c sobre 2a, ¿cierto? Entonces queda menos b entre 2a, más o menos, la raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. ¿Se dan cuenta de este término que está aquí? ¿Sí? Ese término que está ahí no es el vértice en X. ¿Sí? Entonces quiere decir que el vértice en X yo lo puedo escribir como x1 más x2 entre 2, donde quién es x1 y x2, las dos soluciones que te encuentro. ¿Correcto hecho? Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa fórmula que ustedes tienen ahí se llama la fórmula raíz. Y usted se preguntará, ¿por qué el 2? Este 2. El detalle es este. Si x1 vale menos b entre 2a y x2 vale menos b entre 2a, si usted lo suma, ¿cuánto le da? x1 más x2. Menos b entre 2a más menos b entre 2a. ¿Y cuánto le queda? Saca menos b entre 2a y le queda 1 más 1. O sea que menos b entre 2a por 2 le queda menos b entre a. ¿Sí o no? Pero menos b entre a no es lo mismo que el vértice en x, que cómo le queda el vértice en x, menos b entre 2a. ¿Qué le hace falta? Un 2. Ah, pues entonces el vértice en x tiene que ser menos x1 más x2 entre 2, multiplicado por 2. Y esa es la fórmula de vértice. Esa es la famosa fórmula. Esa es la famosa fórmula de vértice en x. ¿Y la del vértice en y cuál es? ¿Cuál sería la fórmula de vértice en y? La misma. La misma vértice en y. Entonces, esta fórmula es fórmula raíz. Y esta es la fórmula vértice. ¿De acuerdo? Con eso se cierra el capítulo 647, quedando solamente el tema de la geometría. ¿De acuerdo? En principio yo pensé que esta semana no iba a venir el miércoles, pero yo creo que no vendría sería el próximo miércoles. Trataría de hablar con colegas para que pues tengo que subir a libros, no me quedaste más que allá, entonces tengo que estar en su defensa. Yo soy jurado y además soy su. Y la semana que viene